Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Durante la última sesión estuvimos analizando lo relativo a los conflictos de leyes en el derecho internacional privado y los diversos métodos que se utilizan para resolver tales conflictos. En ese orden de ideas, durante la presente sesión estaremos analizando lo relativo a la aplicación de la norma conflictual. Eh, Expuesto lo anterior, es importante precisar que cuando existe una situación jurídica en la que uno o varios aspectos presentan puntos de conexión o de contacto con diversas legislaciones, hay que observar lo siguiente. Primeramente hay que determinar qué juez es el competente para conocer y resolver el conflicto de forma vinculatoria para ambas partes y en su caso dirimir el conflicto de competencia judicial o convergencia de jurisdicciones que en su caso se llegare a suscitar. Eh, Asimismo, al tribunal que en su caso se ha elegido para resolver en definitiva, para conocer del asunto, le competirá resolver lo relativo al conflicto de leyes o convergencia de normas jurídicas que se presente, es decir, este deberá determinar el derecho o derechos que se van a aplicar para solucionar el fondo del asunto. Y en caso de que un país se encuentre inmerso en un sistema de normas tradicionales, este deberá utilizar las normas de conflicto del foro, es decir, las normas de derecho interno, a menos de que exista un tratado internacional que contenga las reglas a seguir. En este sentido es importante destacar que la labor es netamente de escritorio y que el juez nunca debe entregar el expediente a las autoridades de otro estado para que se resuelva, aunque tenga que aplicar su derecho interno, toda vez que el problema de competencia judicial pues ya ha sido resuelto al determinarse qué juez es el que va a conocer del asunto. Y asimismo debemos tomar en cuenta que en el sistema de normas tradicionales, para aplicar las normas de conflicto o normas conflictuales y determinar el derecho o los derechos de fondo aplicables, el juez tiene que seguir los lineamientos que a continuación vamos a analizar. En primera instancia debe llevar a cabo lo que se conoce como la calificación. Y esta consiste en una actividad que realiza el órgano jurisdiccional para determinar en qué institución jurídica encuadra la situación que ha sido sometida a proceso, es decir, la condición a través de la cual el juez determina cuál es la norma conflictual aplicable al caso concreto a fin de resolver el fondo del asunto. Así encontramos entonces que el juez tendrá que apreciar si la controversia se refiere a la forma de los actos, a derechos adquiridos, a la capacidad de las personas, el estado civil, los efectos de los actos jurídicos, etcétera. Esta es una condición necesaria para que el juez esté en la posibilidad de determinar cuál es la norma conflictual aplicable al caso concreto y como resultado de ello derivar el derecho que utilizará para resolver el fondo del asunto. Cabe precisar que todo conflicto de leyes presupone una calificación previa cuando se permite la extraterritorialidad de la norma, es decir, la aplicación de la norma fuera del foro. Junto con el conflicto de leyes debe surgir el llamado conflicto de calificaciones, que se origina cuando el acto o hecho jurídico se ubica en instituciones diferentes en cada uno de los ordenamientos con los cuales la controversia tiene puntos de conexión o de contacto. Y en tal caso, antes de resolverse el conflicto de leyes, pues debe solucionarse lo relativo al conflicto de calificación. Pero aquí surge la interrogante de cómo deben resolverse los conflictos de calificación. Y hay que precisar que realmente no existe un criterio uniforme, sin embargo, dentro de las opiniones doctrinales destacan los tres siguientes
aspectos. Tenemos en primera instancia lo que se le conoce como el lex fori, el cual establece que los hechos se deben calificar conforme a la ley del juez que conoce del asunto, es decir, debe prevalecer el derecho interno para resolver el conflicto. Luego tenemos lo que se conoce como la lex causae, que es cuando el juez debe utilizar una ley extraña para dirimir el fondo de una controversia, por lo que debe calificar los hechos sometidos a proceso con ese mismo derecho. Este modelo lo podemos ver claramente dentro del artículo 14, fracción primera y segunda del Código Civil Federal, y también el numeral 14 del Código Civil para la Ciudad de México en sus fracciones primera y segunda. De esta forma, en la aplicación del derecho extranjero, el juez deberá observar entonces lo siguiente. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá llegarse de la información necesaria acerca del texto, su vigencia, sentido y alcance de dicho derecho, es decir, el derecho extranjero, y se aplicará el derecho sustantivo extranjero salvo cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. Y luego tenemos lo que se conoce como el método comparativo, que es aquel que propone que la norma de conflicto o conflictual se elabore con elementos que analicen conceptos jurídicos sustantivos de una manera amplia, designando su contenido de la rigidez que marca el derecho interno, es decir, no incluir el nombre técnico de la figura, sino describir la conducta regulada y por tanto realizar una calificación por función, lo que nos va a permitir apreciar con mayor facilidad situaciones con elementos extraños. Por ejemplo, en lugar de que la norma se refiera al testamento, a los que cada país fija sus requisitos, debemos hablar entonces de disposiciones de última voluntad, y con ello abarcar todos los actos contra la naturaleza sin importar cuál sea su denominación en la legislación o los requisitos de fondo y de forma exigidos por el ordenamiento extranjero. En relación a este último método, el autor Pérez Nieto Castro comenta que esta desvinculación del derecho interno por parte de las naciones implica a su vez la creación de categorías propias e independientes que solo podrán ser logradas con base en el derecho comparado. Asimismo, el autor Vaca Contreras precisa que en México es deseable que el legislador elabore normas conflictuales siguiendo este método para evitar que surjan posteriormente los conflictos de calificación. Actualmente nuestros ordenamientos no contienen disposiciones para resolver este tipo de conflictos, por lo que existe una importante laguna legislativa. Así solo encontramos que el artículo 14, fracción tercera del Código Civil Federal, y también 14, fracción tercera del Código Civil de la Ciudad de México, en forma análoga establecen lo siguiente. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable si existen instituciones o procedimientos análogos. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la primera parte de nuestro tema central, que es relativo a la aplicación de la norma conflictual y lo que es el procedimiento de calificación, y estaríamos analizando en un subsecuente video lo relativo a la remisión y el reenvío, la utilización del derecho sustantivo extraforo y lo que se conoce como el fraude a la ley. Por el momento me despido. Hasta pronto.